Hola, cordiales saludos. Mi nombre es Kenneth Urriola, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad ISAE. Hoy estaré hablando de las nociones de la propiedad. La propiedad ha sido un concepto que se desarrolló paulatinamente desde la época arcaica, con características diversas que han formado diferentes concepciones. Primero fue un concepto de señorío, el interés del grupo familiar, indiferenciado, nucleado en cabeza del paterfamilia, a quien estaban sujetos las personas y las cosas. Las personas pueden ser alieni iuris, libres o esclavos. Subsecuentes entonces, desde la emisión de las 12 tablas, que se comenzó a distinguir el poder de las paterfamilias sobre las personas libres, mujeres inmanus e hijos de familias, por una parte, y por otra parte, propiedad autónoma sobre los esclavos y las cosas. Fue esta última la que se consideró propiedad en tiempos históricos. El concepto de propiedad para los romanos no es más que la facultad que corresponde a una persona llamada propietario de obtener directamente de una cosa determinada toda la utilidad jurídica que esta cosa es susceptible a dar. Como se señaló arriba, no se tiene conocimiento de que Roma en sus comienzos tuviera un verdadero concepto de propiedad, y se ha llegado a este concepto resumiendo la filosofía jurídica del pueblo romano, sus juristas y sus legisladores. Ulpiano da una idea de propiedad al definir al paterfamilia diciendo: dominio es propiedad ejercida sobre una cosa determinada. Ahora hablaremos de las limitaciones al derecho de propiedad. Las mismas se dividen en limitaciones al derecho público y al derecho romano. En las limitaciones al derecho público tenemos algunas, como prohibición en enterrar cadáveres en fincas urbanas, pasaje forzoso en beneficio de la comunidad, que no es más que el pasaje obligado provisionalmente mientras dure la intransibilidad de un camino público hacia lugares religiosos en favor de quien tenga el jus sepulcri, hacia ríos y canales navegables. Las fincas colindantes con ríos navegables deben soportar el uso de sus riberas para maniobras de navegación. En la época de Justiniano aparece la expropiación por causa de utilidad pública. Sin embargo, a partir de Teodosio II se facultaba a demoler edificios previa indemnización. En la época clásica se reglamentaba ya la altura, estética y distancia de las construcciones. Ahora pasaremos a ver las limitaciones del derecho privado. Se puede exigir al vecino el corte de ramas de un árbol que se extiende sobre una propiedad, derecho a recoger frutos de plantas propias puestas en suelo ajeno, la servidumbre de paso impuesta por un magistrado en caso de fondos incomunicados, prohibición de alterar con obras el fluir de aguas en detrimento de los demás, diferentes acciones acordadas por la ley a los propietarios por causa de vecindad, por ejemplo, damni infecti novi operae y finium regordorum, etc. Ahora veremos las acciones en defensa de la propiedad. En defensa de la propiedad existían tres instituciones, las cuales son la reivindicatio, la acción publiciana y la acción negatoria. La reivindicatio no es más que la utilizada contra la violación total del derecho. Esta acción permite que el propietario quiritario, no poseedor, la ejerza contra el poseedor para lograr la restitución o el pago de su valor. La acción publiciana, también contra la violación total del derecho, creada por el pretor Marcus Publicius, se otorga a quien ha perdido la posesión que está siendo usucapida, para que pueda recuperar dicha posesión. Y la acción negatoria, contra la violación parcial del derecho. Con ella, el propietario afirma la existencia de un derecho real ajeno sobre su propiedad. Él tiene que probar en juicio que es propietario. La otra parte debe probar la existencia de un derecho real limitador del derecho de propiedad. Buenas, mi nombre es Juanju y en el día de hoy voy a hablarles sobre elementos y caracteres de la propiedad en el derecho romano. En el derecho romano se fijan en tres elementos que son ius utendi, ius fruendi y ius abutendi. Ius utendi significa derecho a usar. El propietario tiene derecho a servirse de las cosas para su interés y de acuerdo con la función social del derecho, siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales.
Usufruendi significa derecho de disfrutar. En su virtud, el propietario tiene derecho de aprovecharse y disponer los frutos o productos que genere el bien. Ius abutendi, que significa derecho de abusar. El propietario, bajo la premisa de que las cosas están bajo su dominio, poder, derecho y voluntad, la posición puede hacer con ello lo que quiera, lo que desea, incluyendo dañarla o destruirla. Los caracteres de la propiedad en el derecho romano. 1. Era considerado un derecho absoluto, no porque no pueda tener limitaciones, sino porque las facultades del titular no estén prohibidas o limitadas textualmente, siendo por tanto indeterminadas. Era un derecho exclusivo, solo pertenece al propietario, no se concibe la titularidad de dos o más sujetos sobre una misma cosa. Era un derecho perpetuo, no se extingue por el no ejercicio, ni puede ser constituido por un plazo determinado, pero puede practicarse su retransmisión a cabo de cierto tiempo al transmitente. Mi nombre es Yaravi Rixel Ábrego y voy a hablarles un poco de la evolución histórica de la propiedad. Vamos a hacerlo dividiéndolo en varios periodos. El primer periodo sería el periodo romano. Juristas romanos utilizaban el término dominus para determinar o indicar un poder que tenía una persona sobre una cosa. Muchas sociedades primitivas solían compartir derecho de propiedad de pesca y de caza en lugares determinados, aunque ya había cierto derecho de propiedad privada sobre armamentos y sobre algunos utensilios. En este periodo se forma la idea básica o principal de propiedad. Este periodo cuenta con otros dos subperiodos, que sería el arcaico, en donde nace el derecho primitivo sobre el suelo, y el clásico, en donde nace la propiedad plena romana, donde los que ejercían este derecho eran los ciudadanos romanos. Vamos a trasladarnos entonces al segundo periodo, que sería el periodo bajo el imperio, en donde la posesión de una propiedad, el propietario debía demostrarla a través de un título de adquisición. Periodo de la Edad Media. Como en la Edad Media ya existía el feudalismo, podemos decir que en el sistema feudal las tierras podían ser ocupadas, pero no podían ser vendidas. Fue luego de la Edad Media en donde esto pudo pasar. En 1789, con el inicio de la Revolución Francesa, se pone fin radical al feudalismo. El periodo contemporáneo, que es donde por primera vez se consideró la propiedad como un elemento para el desarrollo integrado de la sociedad como tal. Y esto se refleja mayormente después de las guerras que han habido, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, hablando de Panamá como tal, Panamá cuenta con un registro público muy sofisticado, que tiene un departamento de catastro en donde se supervisa el registro de los títulos de propiedad. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Edwin Castillo. En el día de hoy me ha tocado hablar sobre los modos de adquisición de propiedad. Esto se divide en modo originario y modo derivado. Los modos originarios son todos aquellos que hacen surgir un dominio sobre una cosa, independientemente de un título anterior. Quien se ocupa de una cosa sin dueño, res nulli, o una cosa abandonada. Entre los modos de adquisición de propiedad se cuentan la ocupación, la accesión, la especificación, la confusión, la cognición, la adjunción y la usucapión. Por consiguiente, hablaremos sobre los modos derivados. Los modos derivados se llaman derivativos, todos aquellos en los que la adquisición de la propiedad o el dominio se producen por la traslación de un derecho de un anterior propietario. Importan auténticas sucesiones, ya que llevan el implícito el cambio titular en la relación jurídica. Sucesiones que pueden ser a título universal, si tienen por el objeto la totalidad de un patrimonio, o un título singular, cuando se transmiten determinados bienes corpóreos o incorpóreos. Entre los modos de adquirir la propiedad encontramos los que ya han sido reconocidos por el derecho civil, como son la mancipatio y la in
urre cessio, y ya uno consagrado por el derecho de gentes, la tradición. Mi nombre es Gilda González y en esta ocasión conversaremos un poco sobre el tema la pérdida de la propiedad en el derecho romano. La propiedad es el derecho real consistente en la suma de todos los poderes que se le otorgan a un bien determinado. Si por alguna razón en algún momento dicho bien dejase de existir, cada uno de los poderes que se les otorgaron sobre él desaparecerían, se extinguirían de forma absoluta automáticamente. En la actualidad, la propiedad se puede perder por voluntad del propio dueño o por causa de la misma cosa. Se pierde por voluntad del propio dueño cuando éste la abandona o la transfiere a otro sujeto, sea pues un negocio o titular gratuito, o sea pues un negocio o titular oneroso. Nos podemos referir a un negocio oneroso en el que ambas partes gozan económicamente de ventajas y también tienen obligaciones recíprocas. En la antigua Roma, la propiedad se podía perder por diversos motivos, sea pues por acontecimientos que afectaban a la propiedad o al propietario, por adquisición de la propiedad por un tercero o por abandono o renuncia. A continuación vamos a detallarlos de una manera breve. Primero, por acontecimientos que afectan al objeto de la misma. La propiedad se pierde ante todo por acontecimientos que afectan directamente al objeto de la misma, sea que la destruya físicamente la cosa, o sea que la haga perder jurídicamente su calidad de propiedad, sacándola del mercado. Por análogos motivos, en la antigua Roma, se perdía la propiedad sobre los animales salvajes, que recobraban su libertad, y en animales domésticos, que perdían el hábito de ir y volver. Segundo, pérdida de la propiedad por acontecimientos relativos al sujeto. En segundo lugar, la propiedad se pierde por acontecimientos que se refieren directamente hacia el sujeto, privándoles de la capacidad de ser propietario general o de la propiedad de alguna cosa determinada o confiscación. Pérdida de la propiedad por adquisición de un tercero, abandono o renuncia. Finalmente, en la antigua Roma se podía perder la propiedad por adquisición de un tercero hacia la misma con la voluntad del propietario anterior o sin ella, por abandono o por renuncia de este propietario hacia la cosa. Queremos concluir con la siguiente frase: que sean tus palabras llenas de conocimientos, una guía en el bregar de los caminos para que consolides con buenas obras tu futuro. Autor José Luis Domínguez. Muchas gracias.